Soy Rogelio Campo, profesor titular de la Universidad de Caldas. En este video voy a responder la pregunta de qué es una configuración electrónica y para qué es útil este concepto en el contexto de la química orgánica. Hay varias evidencias experimentales con las cuales se pueden confrontar las medidas que se obtienen con dichos hechos, confrontarlos con los resultados de los cálculos computacionales usando orbitales atómicos. Una primera evidencia experimental son los espectros de absorción y emisión de los elementos. Esas líneas que se aprecian en los espectros corresponden a transiciones electrónicas entre los niveles y subniveles, es decir, a los cambios repentinos de energía en los electrones. La segunda evidencia experimental es el efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico consiste en el hecho que por incidencia de radiación electromagnética sobre la superficie de los materiales, ellos liberan electrones. Los metales, por ejemplo, fácilmente se ionizan liberando electrones, unos metales más fácilmente que otros. En el caso particular del sodio, podríamos producir cation sodio mediante liberación del electrón de la capa más externa utilizando radiación visible, como podemos apreciar en esta imagen. Volviendo al sodio metálico, también es posible producir sodio catiónico liberando un electrón de la capa más interna, de aquella capa de electrones más cercana al núcleo, mediante utilización de rayos X, como podemos apreciar en esta imagen. Por consiguiente, es posible medir la energía de cada una de las capas de electrones utilizando diversos tipos de radiación electromagnética. En el caso del carbono, por ejemplo, hay tres tipos de frecuencias que provocan efecto fotoeléctrico, que provocan liberación de electrones a partir del elemento carbono. Y esas tres frecuencias son rayos X, rayos ultravioleta, que corresponde a una región bastante lejana del ultravioleta, y rayos ultravioleta de la región lejana. Claramente hay una diferencia enorme entre la energía de los distintos electrones. En todo caso, se pueden distinguir tres grupitos de electrones. Obviamente, los electrones que son posibles de liberar por incidencia de rayos X son los electrones del core. Core significa los electrones más cercanos al núcleo, los más severamente atraídos por él, de tal manera que selectivamente es posible liberar electrones de cualquiera de esas tres capas. Entonces, esta es la parte experimental y al lado izquierdo tenemos la modelación matemática. La energía de los electrones del core medida utilizando rayos X encaja perfectamente con los cálculos computacionales de energía que se hace teóricamente utilizando funciones matemáticas 1S. De manera similar, la energía de los electrones del segundo grupito que son posibles de liberar utilizando luz ultravioleta de la región más lejana, ese valor experimental encaja muy de cerca con los cálculos computacionales que se llevan a cabo utilizando la función matemática 2S. Y en el caso de los electrones que son posibles de liberar utilizando luz ultravioleta de la región lejana, coinciden o encajan muy de cerca con el valor teórico que se calcula computacionalmente para la energía de los electrones utilizando funciones matemáticas 2px, 2py o 2pz. Ya teniendo completamente claro que la modelación matemática a través de orbitales atómicos confronta perfectamente y encaja perfectamente con
resultados experimentales de los que ya les mencioné, espectro de absorción atómica y efecto fotoeléctrico en distintas capas de electrones. Entonces, ya para nosotros tiene que ser muy creíble esta fundamentación matemática. Por lo tanto, a través de cálculos computacionales se ha llegado a valores de energía para cada uno de las funciones matemáticas que llamamos orbitales atómicos. Y ya hecho el cálculo, entonces, pues aquí está en pantalla cada uno de ellos en el respectivo orden de energía que el computador ha arrojado como dato. Y es importante que ustedes noten que los electrones que se calculan matemáticamente con la función 1s nos da la energía mínima. Le sigue en su orden el 2s, le sigue en su orden la energía de las funciones matemáticas 2p, después en su orden ascendiendo rigurosamente en estricto orden, sigue las funciones matemáticas 3s, después la energía de las funciones matemáticas 3p, después la energía de las funciones matemáticas 4s y después las funciones matemáticas 3D. De ahí para arriba no estoy involucrando más. Hasta ahí pues yo creo que queda completamente ilustrado. Sin embargo, tenemos muy claro que los orbitales hay hasta un número, hasta un n, hasta un nivel cuántico n igual infinito. Resumiendo esta imagen en una forma esquemática, entonces podemos notar, nuevamente hago énfasis, vamos en orden de energía creciente, desde energías muy bajas, o sea, energías altamente negativas, y vamos creciendo hacia energías negativas pero de pequeña magnitud. Y en el respectivo orden, entonces, primero que todo, nosotros ya sabemos que los de mínima energía, la función matemática que arroja el valor computacional de menos energía es la función matemática 1s, le sigue en segundo lugar la 2s, le sigue en tercer lugar las tres funciones matemáticas 2px, las tres funciones matemáticas son distintas, pero dan el mismo valor de energía. En cuarto lugar tenemos la función matemática 3s, en quinto lugar tenemos las tres funciones matemáticas 3px, 3py y 3pz, de nuevo ellas tres dan el mismo valor de la energía entre sí, a pesar de ser tres funciones diferentes. En sexto lugar tenemos la energía de la función matemática 4s y en séptimo lugar tenemos la energía de las funciones matemáticas 3D. Son 5 orbitales completamente diferentes, pero que conducen al mismo valor de energía entre sí. Y como les decía ahora rato, esto puede seguirse en este mismo orden hasta infinito, pero para nosotros esta es una muestra suficientemente ilustrativa y con ella podemos perfectamente entender todo lo que de aquí en adelante tenemos que aprender en química orgánica. El orden de energía de los orbitales atómicos, según los datos arrojados computacionalmente, también lo podemos mirar en esta gráfica utilizando las imágenes que nos muestra la tabla periódica dinámica de cada uno de los orbitales atómicos. Es importante aclarar que para cada elemento de la naturaleza las imágenes de los orbitales cambian, pero la tendencia en la energía más o menos se mantiene. En este contexto, los cálculos computacionales son una herramienta fundamental para entender el mundo de la química, pero cuando no tenemos acceso a esos cálculos, conocer cualitativamente la tendencia, el orden de energía de esos orbitales es suficiente para entender conceptualmente buena parte de lo que nos interesa aprender en el mundo de la química universitaria. Es importante entonces hacer énfasis que el orden de energía creciente desde la mínima energía, o sea, desde la máxima estabilidad, yendo hacia más altas energías, o sea, hacia menor estabilidad, ese orden es 1s, 2s, luego los tres orbitales 2p, 3s, luego los tres orbitales 3p, 4s, después los 5 orbitales 3D y así sucesivamente continuamos ascendiendo en energía, pasando por los orbitales F y otros hasta infinito.
Ahora la idea es buscar o predecir cuál sería el estado energético para cada átomo, cualitativamente hablando. Por ejemplo, si hablamos del átomo de hidrógeno que tiene un solo electrón, entonces podríamos pensar que el mejor estado energético para el átomo de hidrógeno, o sea, su estado basal, o sea, su estado fundamental, sería el electrón con la función matemática 1s, que es el que conduce a la mínima energía. Pero computacionalmente podemos también hacer el cálculo para el electrón usando una función matemática 2s. Bueno, ese sería un estado excitado del átomo de hidrógeno. O podríamos pensar en el electrón eh, calculado matemáticamente con un orbital 2p, ese sería otro estado excitado. O pensar en el electrón del átomo de hidrógeno calculado matemáticamente en una función, con una función matemática 3s, ese sería otro estado excitado. Y de esa manera entonces tendríamos infinito número de estados excitados. Los brincos o los cambios súbitos de energía del electrón en el átomo de hidrógeno entre un estado y otro se logra por absorción de luz, de tal manera que cada cambio en el estado energético se corresponde con la absorción de una frecuencia de luz, y de ahí que en los espectros de absorción atómica o de emisión atómica se vea un número infinito de líneas de luz, cada línea correspondiente a una transición electrónica. Hablemos ahora de el spin electrónico, que en el mundo de la física atómica se simboliza por una flechita. El spin electrónico es, teóricamente hablando, otra función matemática que formularon los físicos atómicos para entender un poquito el aspecto del momento angular intrínseco de los electrones y en general de las partículas subatómicas. Al introducir en los cálculos computacionales esa nueva función matemática, el resultado teórico, el resultado simulado, encaja mejor con los resultados más refinados de los espectros de absorción atómica. De tal manera que el spin electrónico conduce en sus cálculos a dos posibilidades. Una posibilidad es un valor, un medio de unidades de momento angular, o menos un medio de unidades de momento angular. Entonces el más un medio lo simbolizamos con una flechita paralela a un campo magnético externo que se ha aplicado, y el spin electrónico menos un medio lo simbolizamos con una flecha contraria al campo aplicado. Para el caso de átomos con más de un electrón, del helio en adelante, helio, litio, berilio, boro, carbono y en general el resto de elementos de la tabla periódica, entonces de nuevo la idea es ir prediciendo esos electrones, en qué orden están de acuerdo a sus estados energéticos. Y podemos entonces, de manera obvia, ir usando uno a uno los orbitales atómicos de acuerdo con la energía que computacionalmente se les ha estimado. En el caso, por ejemplo, de átomos con muchos electrones, hay un recurso mnemotécnico muy útil si uno no se queda acordando de cuál es el orden de energía de los orbitales. Entonces uno utiliza esta grafiquita, este esquema, que es simplemente una ayuda mnemotécnica. Entonces lo que uno hace simplemente es empezar usando funciones matemáticas 1s para los dos primeros electrones, luego la función matemática 2s para los siguientes electrones, luego ascendemos en energía hacia 2p y seguimos ascendiendo hacia 3s, regresamos y continuamos con
3p y ascendemos hacia orbitales matemáticos 4s y así sucesivamente. Cuando nosotros usamos este esquema mnemotécnico y empezamos a escribir uno a uno en orden de energía los electrones del átomo, entonces lo que terminamos es en una configuración electrónica. De tal manera que ahora sí la pregunta que nos formulamos desde el principio, ¿qué es una configuración electrónica? Una configuración electrónica es la escritura de los electrones de un átomo en estricto orden de manera creciente según su energía. Ya hemos enfatizado que nos estamos basando cualitativamente en la energía de los orbitales que se calculó computacionalmente. En el caso, por ejemplo, del átomo de helio, que es el número atómico 2 que continúa en la tabla periódica, entonces lo que hacemos es siempre buscando el estado basal, el estado de mínima energía. Entonces lo que hacemos es usar la función matemática 1s para el primer electrón y usar la función matemática 1s para el segundo electrón. Pero ya teniendo presente ese fenómeno del spin, esa función matemática que introdujeron los físicos para hablar del spin, y sabemos que hay dos posibilidades cuánticas para el spin, más un medio y menos un medio, entonces ahora sí entendemos por qué un solo orbital matemático puede usarse solamente para un máximo de 2 electrones, a condición que tengan spin contrario, que se les asigne la función matemática de spin, una contraria con respecto a la otra. Y esto es lo que se llama el principio de exclusión de Pauli. El principio de exclusión de Pauli, insisto, repito, se refiere a que un mismo orbital atómico solamente puede ser utilizado para calcularle la energía a 2 electrones siempre y cuando tengan función matemática de spin contrario el uno con respecto al otro. Hagamos ahora ejemplos de átomos con distinto número de electrones. Hagamos el caso sencillo parecido al que acabamos de hacer del helio con 2 electrones. Entonces, una vez más, cualquier átomo, no tiene que ser el helio, cualquier átomo que tenga 2 electrones, entonces el estado óptimo de energía lo podemos predecir cualitativamente simplemente colocando los 2 electrones o usando la función matemática 1s para los primeros 2 electrones, ambos con spin contrario. Resumidamente, ¿cómo representamos esa configuración electrónica? Esa configuración electrónica simplemente la representamos como 1s2. Entonces el 2 significa que use esta función matemática para calcularle la energía a los 2 electrones. Y es el caso típico, como les acababa de hablar, del helio. ¿Qué elementos en la naturaleza o qué átomos contienen 2 electrones? Pues repetidamente el helio, que tiene número atómico 2, o sea, 2 protones en el núcleo y 2 electrones, los 2 electrones que estamos mostrando su configuración electrónica. Pero también el litio catiónico, que tiene número atómico 3, o sea, 3 protones en el núcleo, pero solo 2 electrones, de tal manera que el balance de carga nos da más 1. De esa misma manera, el catión berilio más 2. El número atómico del berilio es 4, o sea que tiene 4 protones en el núcleo y 2 electrones. Entonces el balance neto de carga será más 2. Pero el otro átomo que tiene 2 electrones es el anión hidruro, o sea, hidrógeno con número atómico 1, o sea, un protón en el núcleo y 2 electrones para un balance de carga de menos 1. El anión hidruro es un anión en extremo inestable y de eso hablaremos en el transcurso del curso de química orgánica. Avancemos en ejemplos. Veamos, por ejemplo, cualquier átomo que tenga 10 electrones. Cualquier átomo que tenga 10 electrones, entonces, usando ese principio de la configuración electrónica en el orden respectivo, entonces podemos saber que
podemos usar la función matemática 1s para los dos primeros electrones, pero con spin mutuamente contrario. La función matemática 2s la usamos para calcular la energía de los dos siguientes electrones, también con spin electrónico mutuamente contrario, y así sucesivamente con cada una de las funciones 2p para un total de 10 electrones. ¿Cómo queda entonces escrita en forma esquemática la configuración electrónica? Entonces queda 1s2, 2s2, 2p6. También podemos representar los dos primeros electrones, en este caso este sería el core. Representamos los dos primeros electrones de manera similar a cómo se representó en el helio. Entonces estos dos primeros electrones es la configuración del helio. Entonces con esto queremos decir que el core se parece al helio y además entonces hay una capa externa que es el nivel 2 con 8 electrones. Esta configuración electrónica de dos capas completas de nube electrónica es la configuración del neón. Por tener capa completa, ni le faltan electrones ni le sobran, entonces este es un estado energético óptimo de muy baja energía, por lo tanto el neón es un gas que no forma compuestos químicos, no se combina con nadie. Tengan muy presente el famoso octeto que nace justamente o se justifica teóricamente a través de esta configuración electrónica con 8 electrones, en este caso en el nivel más externo ocupado. ¿Qué elementos tienen o qué átomos en la naturaleza tienen configuración electrónica de neón? El neón, obviamente, que tiene número atómico 10, o sea, 10 protones en el núcleo y 10 electrones en la periferia, pero también el catión sodio, número atómico 11, que tiene 11 protones en el núcleo y 10 electrones en la periferia. O el catión magnesio, número atómico 12, que tiene 12 protones en el núcleo y 10 electrones, entonces el balance de carga neto es de +2. O en el caso de los aniones, el anión fluoruro, que tiene 9 protones en el núcleo y 10 electrones en la periferia para un balance neto de carga de -1. También el anión óxido, que tiene número atómico 8, o sea, 8 protones en el núcleo y 10 electrones en la periferia para un balance de carga neto de -2. Continuando con la serie de ejemplos, ahora vamos para cualquier átomo que tenga 18 electrones. Entonces, una vez más, los dos primeros electrones en 1s, los dos siguientes electrones en 2s, los siguientes 6 electrones usando funciones matemáticas 2p, luego se calcula la energía de los siguientes dos electrones usando funciones 3s y así sucesivamente luego utilizando funciones matemáticas 3p para los 6 electrones más externos. ¿Cómo escribiría uno resumidamente la configuración? Lo podemos escribir 1s2, 2s2, juntamos los 6 electrones de las tres funciones 2p en uno solo, entonces lo colocamos 2p6, 3s2, 3p6. O como les decía hace un rato, podemos indicar que el core es como el helio y el resto de electrones como está mostrado acá. Esta configuración electrónica compacta deja completamente llena hasta el nivel más externo, nuevamente 8 electrones del nivel más externo. De nuevo es una configuración electrónica compacta, de tal manera que el argón, que es el átomo como ejemplo fundamental que tiene esta configuración electrónica, es un elemento enormemente estable. De nuevo, el argón es otro de los gases nobles que no se combina con ningún elemento, no forma compuestos químicos porque la gran estabilidad de todos sus electrones, la gran estabilidad de la capa completamente llena de electrones, no le hace
no le genera necesidad de combinarse con nadie y en cambio combinarse con otro elemento le generaría inestabilidad. Ejemplos de elementos que tengan la configuración de argón. Obviamente el argón, número atómico 18, 18 protones en el núcleo y 18 electrones en la periferia para un balance neto de carga 0. O el catión potasio, número atómico 19, 19 protones en el núcleo y 18 electrones en la periferia para un balance neto de carga de +1. En ese mismo orden el calcio, número atómico 20 con 18 electrones. O el anión cloruro, número atómico 17, 17 protones en el núcleo y 18 electrones en la periferia para un balance neto de carga de -1. También el anión sulfuro, número atómico 16, 16 protones en el núcleo y 18 electrones en la periferia para un balance de carga neta de -2. Veamos ahora cualquier átomo que tenga 7 electrones. Y aquí hay un concepto muy importante a tener presente. Si nosotros hacemos la configuración electrónica para esos 7 electrones, entonces una vez más usamos la función matemática 1s para 2 electrones con spin mutuamente contrario, la función matemática 2s para 2 electrones con spin matemático con spin electrónico mutuamente contrario, según el principio de exclusión de Pauli, y podríamos pensar en 2 electrones en una de las funciones matemáticas 2px, un solo electrón en la función 2py y 0 electrones, ningún electrón en la función 2pz. Esa es una posibilidad de imaginar teóricamente el átomo. La otra posibilidad es esta, que ya según esta otra posibilidad ya tenemos un arreglo de spin diferente en la que colocamos o imaginamos o usamos las funciones matemáticas 2px, 2py y 2pz, cada una de ellas para un electrón y cada una de ellas con función matemática de spin en el mismo orden. Aquí estamos hablando de spines paralelos. Si ustedes miran y comparan estos dos pantallazos, se dan cuenta que el estado en la que queda un orbital vacío y en cambio queda completamente lleno uno de los orbitales 2p es de más alta energía, y este es un estado en el que se tiene, este también se puede llamar el estado de máxima multiplicidad y conduce a un valor energético computacionalmente hablando menor, que encaja mejor con los resultados experimentales. Entonces, el principio a tener en cuenta acá es el principio de máxima multiplicidad de Hund, según la cual la distribución electrónica conduce a un mejor estado energético si se utilizan para los 3 electrones, si utilizan los 3 diferentes orbitales 2p con spines paralelos. Este es el caso típico del átomo de nitrógeno. Entonces, la configuración electrónica uno la escribiría de nuevo 1s2, 2s2, 2p1x1, 2py1, 2pz1, o más resumidamente 1s2, 2s2, 2p3, o todavía más resumido, designamos el core, los 2 electrones del core como en el helio, y quedan entonces 5 electrones en capa externa. Ya les decía, el caso típico es el átomo de nitrógeno con número atómico 7, 7 protones en el núcleo y 7 electrones. Y noten ustedes que en este caso quedaría un par electrónico con spin completamente apareado en capa externa y nos quedarían 3 electrones con spin desapareado. Eso explica por qué la tendencia del nitrógeno a formar 3 enlaces covalentes. Por eso la covalencia típica del nitrógeno en condiciones normales será covalencia 3 con un par electrónico de no enlace. Y entonces la forma como uno representa estructuralmente, en este caso el amoníaco, es 3 enlaces nitrógeno-hidrógeno formando una pirámide y un par electrónico de no enlace. Noten ustedes de dónde se origina esta notación. Esto es lo que llamamos las notaciones de Lewis y nos ayudan mucho a entender
la química orgánica de aquí en adelante. Entonces, por eso les decía que en este video íbamos a responder la pregunta de qué es una configuración electrónica y para qué sirve. Noten ustedes que la química que vamos a aprender de ahora en adelante va a depender en esencia de que hayamos aprendido bastante bien este concepto y de dónde se origina. Siguiendo con la muestra de ejemplos, hagamos cualquier átomo que tenga 8 electrones. Y entonces, cualquier átomo que tenga 8 electrones, la configuración electrónica fundamental en su respectivo orden, entonces sería 1s2, 2s2, 2p2, 2py1, 2pz1 y también lo podríamos resumir como 1s2, 2s2, 2p4 o también indicamos que el core serían los dos electrones de manera similar a cómo se distribuyen en el helio y capa externa de 6 electrones. El ejemplo típico es el oxígeno y noten ustedes entonces que en el oxígeno nos quedarían dos pares de electrones apareados. Aquí están el 2s y el 2px y nos quedarían dos electrones con spin desapareado que sería el electrón de 2py y de 2pz y eso nos explica por qué la tendencia del oxígeno a formar dos enlaces covalentes, un enlace covalente por cada electrón que le queda desapareado. El ejemplo típico del agua y muchos ejemplos más que veremos basados en átomos de oxígeno a lo largo de todo este curso de química orgánica. Finalmente, hagamos el ejemplo de cualquier átomo que tenga 6 electrones. Cualquier átomo que tenga 6 electrones, entonces el estado fundamental lo podemos cualitativamente representar como el estado resultante de usar la función matemática 1s para 2 electrones, la función matemática 2s para 2 electrones, la función matemática 2px para 1 electrón y la función matemática 2py para 1 electrón. Resumidamente, la configuración electrónica quedaría de esta manera, más resumido aún sería 1s2, 2s2, 2p2 y más resumido todavía indicaríamos entonces que el core, los dos electrones del core se calcularían similar a como se hace con el helio y quedarían 4 electrones en capa externa y esos 4 electrones en capa externa nos explica por qué estos elementos tienen típicamente valencia 4, o sea que forman enlaces con 4 átomos posibles. El ejemplo típico, y este es el átomo protagonista de este curso de química orgánica, que es el átomo de carbono. Entonces, estos 4 electrones de valencia de la capa externa nos da la idea o nos hace entender o nos justifica por qué el carbono tiene la tendencia de formar 4 enlaces. Entonces, la covalencia típica del carbono será 4 y de aquí en adelante va a ser supremamente importante que reconozcamos que el carbono siempre en condiciones normales deberá estar formando 4 enlaces covalentes. Finalmente, invito a la audiencia a que practiquemos resolviendo estos breves ejercicios que aparecen escritos en el tablero.